Tuan, el segundo grado sería como el Dan en otras artes marciales. A partir de ese entonces pasamos de ser instructores a profesores, ¿sí? En mi caso yo soy tercer Tuan, ¿sí? En el caso de Laoshi Leila es cuarto Tuan, ¿no? ¿O quinto? Quinto. Quinto, sí, quinto Tuan. Y en el caso de Laoshi Fernando es tercero también, ¿no? Como yo. Sí, tercero, sí, sí. Sí. Los tuanes son vueltas de rendir examen de faja negra, uno lo vuelve a rendir por completo, son bastante exámenes que duran un día entero, son bastante arduos, pero así de movilizadores y de reveladores, ¿no? Son momentos e instancias de un antes y un después, tanto rendir para faja roja, faja negra, primer tuan, segundo tuan, pasar al grado de la OG. Bueno, son todas instancias fundantes. ¿Sí? El nombre más básico de entrenador es Chiolien, que es instructor. ¿Sí? Fajas rojas o fajas negras reciben ese nombre. Laoshi es ya profesor superior. Y después están los grandes maestros que tenemos en el templo, que ya tiene el grado de Shifu, que es maestro antiguo. Bueno, buenísimo. Hay un montón de cosas los que no somos, sí somos del deporte de combate y no pertenecemos quizás al Kung Fu, no sabemos y nos da curiosidad. Así que todo este espectro y esta mesa y este lugar y este espacio que nos brinda Deportes Lomas con Manuel Cordero, el secretario, que nos da la posibilidad como deporte de combate organizarnos y hacer estas cosas hermosas, lo agradecemos. Todo esto va a quedar grabado. Después, si quieren, si alguno no llegó, no pudo entrar o lo quiere rever de nuevo, va a quedar en el canal de Deportes Lomas en YouTube. Así que, bueno, te dejo el pie, Diego, para que presentes a nuestros invitados, invitadas, todo tuyo. Cualquier cosa, yo estoy acá, yo sigo acá, te presto atención. Si tengo una duda, meto bocado, no te das problema. Vale, es bienvenido, siempre es bienvenida la pregunta del que no está metido de lleno en la práctica, en especial de Shaolin Kung Fu, porque permite de alguna manera siempre repensar alguna cuestión o poder ampliarla. ¿Sí? En el caso de los estudiantes, está ahí, estamos con un par de chiquitos que están dando vueltas, y por ahí no siempre en las clases, y más ahora en las virtuales, que me pongo muy intenso a gritar y a patear y a moverme, uno no está teniendo ahora tiempo de ponerse a charlar un ratito, por ahí como lo hacíamos al final y al principio de la clase. Entonces, estos momentos son buenos para instaurar eso un poco. ¿Sí? Cuando uno comienza una práctica marcial siempre desde una idea previa. Siempre hay una idea previa, una idea que te hace prender y decir, tengo que ir a buscar esto y hacerlo. ¿Sí? Eh, Hay algo que te moviliza, ¿sí? Eh, Tanto Leila como Fernando son hermanos de práctica en sí mismos porque todos compartimos un mismo maestro, ¿sí? Nuestro maestro se llama Jorge Gabriel Busi, Xianxian, es el nombre budista que le dieron en China. Eh, Todos compartimos de ese camino que él ha iniciado hace ya unos cuantos años, ¿sí? Eh, Leila siempre ha sido una de las profesoras más antiguas de nuestra institución, entrena desde pequeña, ¿sí? Ha tenido la oportunidad de viajar a China, ha tenido la oportunidad de viajar a un montón de lugares, de participar en exhibiciones, en torneos. Bueno, es una excelente artista marcial y una gran compañera y mentora de la práctica diaria cuando estamos enseñando. Gracias a ella puedo corregir muchas cuestiones de la enseñanza en la parte previa a la pandemia que iba a San Isidro a realizar mis entrenamientos. Fernando también de alguna manera es otro gran profesor que tenemos en la institución. Él comparte conmigo muchos años ya de práctica, hemos compartido muchos entrenamientos y como viste ese compañero con el que estás siempre entrenando y que vivís a lo largo de varios años un montón de momentos, se genera un ida y vuelta de diálogo, es un buen partener de práctica para Sandá.
siempre tiene un par de kilitos más que hacen sentir los golpes un poquito más y eso viene bien siempre. Eh, Fer también ha tenido la oportunidad de viajar a China. Con ellos justo estuvimos haciendo en tiempos pasados, hace unas semanas, un ciclo de entrevistas sobre esos primeros viajes. Y bueno, con ellos vamos a transitar un poco los caminos de estos primeros mitos y después las verdades que nos atraviesan en la práctica, ¿sí? Y es bueno que los chicos lo puedan escuchar porque de alguna manera eso va a permitirles saber cómo iniciaron, ¿sí? Por ahí los nenes que están escuchando vieron a Lao Ji Leila, vieron a, no sé, a Lao Ji Fernando llevando a sus estudiantes a examen, pero nunca supieron de qué los hizo hacer esa chispa, ese movilizar que los llevó bueno, a estar hoy en día haciendo todo lo que ya hicieron y lo que están haciendo hoy en día. Así que bueno, por ahí ese es el motor de la charla, creo hoy. Un poquito empezar a ver eso, ¿sí? No sé quién de mis hermanos de práctica quiere comenzar a motivar. ¿Cuál fue el mito, la chispa ahí que lo movilizó a ir a buscar Kung Fu? ¿Empiezo yo? ¿Empezás vos, Fer? Dale. Yo empecé a practicar Kung Fu, o sea, en realidad quise practicar desde siempre Kung Fu, pero cuando yo empecé no era tan conocido, no había. Lo que más había era Taekwondo, Karate y esas cosas. Motivado por la serie de David Carradine, que tal vez los que son más jóvenes no se acuerdan o no lo vieron, pero los que tienen mi edad y un poco más, sí. Entonces, a través del mito de la serie que te generaba Kuai Chan con su paz interior y los maestros y el templo, quise practicar Kung Fu. Y bueno, ahí arranqué allá por el 96, acá en La Ferrer, arranqué a practicar. Mira, cuántos mitos, ¿no? Que despertó esa serie. Cuánta gente que se movilizó por esa serie realmente. Son series que son hitos, ¿no? Creo, Bar, que de alguna manera en cada práctica uno tiene como hitos, ¿no? Será como decir, yo pienso boxeo, pienso en el Loco Gatica, acá en Argentina me viene al toque. Y Repetime la serie, que no me salió. Kung Fu, la serie, con David Carradine, la serie de los años 70. ¿Sí? Es una serie que relataba la historia de un medio americano, medio chino, que había entrenado en el templo Shaolin y que había viajado a Estados Unidos para poder hacer su camino, ¿sí? En el medio de esto, él estaba buscando a su hermano, que se pasa toda una serie buscando a su hermano, y en cada capítulo, como era propio de esas series, él va vivenciando de alguna manera, situaciones de conflicto, de tensión, y siempre tiene un recuerdo, un flashback de su maestro diciéndole algo como, dale cabezón, pensaríamos nosotros tres. Así, tal cual. Cuando estás cansado y te está cayendo, dale cabezón, dale. Bueno, él tiene como un flashback así, y de ahí vuelve, acciona en base a la filosofía que heredó. Y así se repiten a lo largo de más de 70 capítulos. ¿Quedó más claro ahí? Tenés para ir a buscar. Creo que todavía está en Netflix. Había escuchado que le iban a sacar la serie, pero creo que todavía está. Así que se puede ir a buscar. Después la serie tuvo un refrito en los 90 con el hijo de él que vive experiencias similares, pero ya es otra historia. La serie que movilizó y partió todo fue eso. Obviamente, previo a esto tenemos la película fundante del Kung Fu, creo, en el occidente, que es Operación Dragón, con Bruce Lee. Esa serie fue la que motivó a nuestro maestro de pequeño a buscar Kung Fu, ¿sí? Así que imagínate lo movilizante que es que un pequeño uruguayo en los años 70 vio esa película, salió pateando
del cine y terminó viniendo acá a Argentina, viajando a China, montando escuela, enseñando y así. O sea, son movilizantes las películas. Por ahí los nenes hoy en día, a nosotros nos ha pasado, no sé, Fer, Ley, pueden corroborar ahí. Con Naruto. Con Naruto no tuvimos más efectividad con Kung Fu Panda. Kung Fu Panda Ah, fue mira. Naruto, ¿no? Y más Dragon Ball. Dragon Ball, le debemos mucho a Dragon Ball, lo queremos mucho, a Goku, nos ha permitido de todo en estos años, y a Po, justamente a Kung Fu Panda, nos ha permitido otro resurgir ahí. Ahí van cayendo Ojo, un par de ojo estudiantes. que, ojo que me bajé la banda sonora de Naruto para las clases y te puedo decir que resulta muy efectivo con los chicos para que entrenen con más fuerza. Ah, mira, A tener en cuenta. bueno, voy a Algo tener. le pegué. Bueno, ahí Fer nos contaba un poco cómo empezó con la serie Kung Fu, y fíjense que tanto Fer como yo no somos de esas personas de más de 40 años que la vieron en vivo, en directo, somos nosotros chicos mucho más jóvenes que aquellos cuarentones que vieron la serie, pero de alguna manera nos llegó porque quedó flotando en la cultura, creo. Ha impregnado de alguna manera. No sé, ahí Ley, si quiere contar un poquito, yo ya lo sé un poco, pero bueno, la gente que está escuchando no tiene idea, por ahí nunca lo charlamos. Sí. Bueno, mi película movilizante fue Mulan. Siempre fanática desde que salió. Igualmente empecé a entrenar a los 4 antes de ver la peli. Cuando, bueno, con mi mamá íbamos al colegio, íbamos caminando y siempre pasábamos por la escuela, que en ese momento estaba en San Isidro, pero al lado de las vías del tren, uno de los primeros gimnasios que hubo acá en San Isidro. Y, y bueno, a mi mamá siempre le interesó y en un momento dijo, yo quiero que prueben una clase. Y fuimos con mi hermana, las dos, yo tenía 4, ella tenía 7, y, y ahí quedamos y nunca más nos fuimos. Y después, bueno, también todas estas películas que salen, que algunas son más movilizantes que otras, pero siempre uno se siente identificado con determinadas cosas, ¿no? Con Mulan, con los Power Rangers, con Karate Kid, con todas estas cosas que si bien son diferentes artes marciales, muchas veces es como hay un espíritu que se comparte y, y uno se siente muy identificado y muy conectado con eso. Así que sí, siempre las películas y las series nos van a tocar el alma en ese sentido. Y está buenísimo que también ayuden a animarse a probar estas artes marciales que por ahí de otra manera no se conocerían en este lado del mundo. Y sí, ¿Hay algún mito en el Kung Fu? No sé, como en el boxeo, que llegás, no sé, y te pegan, yo he escuchado, no sé si hay Kung Fu, que llegás y te pegan en el, ¿qué sería esto? En la canilla, lo que le decimos la canilla, el huesito, con un palo para que te acostumbres, una cosa medio loca así. ¿Hay algún mito que romper de ese estilo? uff. Pasa que nos reímos los tres al mismo tiempo. Creo yo, hermanos de práctica, que de alguna manera los mitos en Kung Fu, más que en el cuerpo, vienen de la mente, y ese es el laburo más fuerte que he visto a lo largo de estos años de mi maestro, de bajarlo y allá ves hay un tacho, tirá ese mito y ponete a practicar. Esto lo he visto mucho más en la mente. Kung Fu tiene una mística, y creo que por ahí acá en Occidente eh, me permito ahí nombrarlo, una mística que viene heredada de estas películas, que ha sido tan fuerte que ha hecho volar a mucha gente, le ha permitido fantasear un montón de cosas, y cuando empieza eso real a aparecer, que es el entrenamiento, hay que entrenar, no hay mucha más vuelta, eso cachetea mucho y uno quiere ir a buscar eso fantaseado y místico.
¿no? Tachie, ¿qué decís? Sí, muchas veces también, bueno, en las películas e incluso en China mismo, el entrenamiento es otro tipo de entrenamiento, es un entrenamiento que es durante todo el día, están más de 8 horas al día practicando y uno por ahí recibe eso y piensa que acá es la misma intensidad y no siempre se puede trabajar de la misma forma, ¿no? Eh, en China hay muchas veces en las películas que también te muestran cómo los golpean o cómo los hacen sufrir para entrenar y después son unas máquinas entrenando y por ahí vienen acá buscando lo mismo o también yo creo que otro mito también puede llegar a ser el hecho de hacer kung fu para aprender a pelear en la calle. Digamos, ese es un mito con el que convivimos bastante y bueno, que no es real, ¿no? Siempre las artes marciales tienen otro tipo de fundamento que es pelear, o sea, aprender a defenderte, no es aprender a pelear por pelear. Entonces también creo que es importante esa diferencia. Sí, y desmitificar también todo eso que decís, tener cuidado con lo que se consume, porque por ahí vi recién que pusieron en el chat, Cobra Kai tiene algo que ver con Kung Fu. Primero que Cobra Kai es un desglose de Karate Kid, o sea que es karate, pero algo de lo que decías recién, lo pongo ahí en ese eslabón de tener cuidado con lo que se consume, porque en realidad en esas series los chicos van a aprender para defenderse y después contraatacar a alguien que no tiene las mismas herramientas que tiene uno. Entonces, ¿hasta dónde sirve ir a aprender algo para, le pongo comillas porque sería la palabra que se utiliza en la calle, pegarle a alguien que no sabe lo mismo que vos? Eso que decís vos es fundamental, de aprender para defenderme, no para atacar. Exacto. Me Sí, muchas encantó. veces uno ni siquiera llega a usar lo que aprende, pero simplemente el saber defenderse te da otra forma de caminar, otra forma de, otra postura, otra seguridad para caminar en la calle, otra forma de resolver los conflictos que tienen que ver con evitar la pelea en vez de buscarla. Entonces, también hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? Uno no viene, nosotros no enseñamos tampoco, no te enseñamos a aprender a pelear, te enseñamos a defenderte y a ganar seguridad, que eso es el pilar, digamos, de las artes marciales en general. Fundamental, fundamental. Y Exacto. literalmente es así. La mayoría de los chicos no llega con la intención de, o con la misma historia de, bueno, en el colegio me pegan y bueno, vine a aprender esto. En realidad no, llegan porque les gusta, porque tienen un referente, por una serie o una película, como dicen ustedes, y son los casos menores. Y algo que quiero acotar, que sí está bueno decir, es que a los chicos que tienen la violencia un poco más arriba, los deportes de combate se la disminuyen, no lo exaltan, es todo lo contrario a lo que se piensa siempre. No sé si es un mito, quizás eso es parte de la mitología de los deportes de combate, ¿no? Y seguramente Tal cual. que se aprende algo tan letal que después el nene lo va a usar. El tema es que lo que se enseña con una filosofía, ¿sí? Vos sabés que hay algo muy sencillo en lo competitivo del Kung Fu Wushu, como estábamos charlando la otra vez ahí en la charla que estaba el profesor Carlos Díaz, que tiene que ver justamente con que uno no enseña a pegar. El saludo más competitivo del Kung Fu Wushu va a ser que el puño siempre va a ser envuelto por la mano, nunca va a ser un puño que pega, ¿sí? Y esto es un cimiento. Todos los chicos compiten, cuando compiten saludan ahí, no van a saludar nunca así pegando, ¿sí? Cualquier arte marcial tiene un saludo de respeto antes de realizar una especie de encuentro o la repetición de una forma, una performance realizada para competir. Entonces, esto marca la diferencia. No enseñás, como decía ahí la Leila, no enseñás
a pegar, enseñás una filosofía, una disciplina. ¿No, Takeo? Sí, sí, es lo que uno enseña, es generarle la conciencia de lo que puede lograr con lo que sabe. Y como dice Ley, una vez que uno toma conciencia del daño que puede generar con lo que uno aprende, uno camina de otra manera y pienso que a la hora de tener un encuentro o propinarle una golpiza a alguien, uno la piensa 20 veces, porque ya sabe el daño que puede generar. No es lo mismo alguien que no sabe nada, que no entiende el daño que puede generar, y sí, de repente agarra una silla y se la pone de sombrero a otro, porque no tiene conciencia de lo que puede hacer. No es nuestro caso. Sabemos que un golpe bien dado puede romper una pierna, puede romper una costilla. Bueno, lo mismo pasa en el boxeo, un golpe bien puesto y le fractura la mandíbula. Y uno tiene que ser consciente de eso, como para no utilizar esas herramientas que uno tiene. Sí, eso Sí, es. perdón. Decía, Que contame un poco de, esto es algo mío, el enseñar Kung Fu como metodología de defensa, en un primer momento viene acompañado de la disciplina, que es lo que termina siendo la diferencia. exacto. ¿Querés contestar, Tachi? Sí, eso. No, sí, viene con una disciplina que en realidad no se impone, sino que está en todos nosotros, digamos. Ya estamos formados alrededor de esa disciplina y no es algo que se impone, sino, por ejemplo, bueno, cuando uno eh, es pequeño, sobre todo, que por ahí yo, por ejemplo, era muy alborotada, era hiperkinética, o sea, no paraba nunca, y aprendí a centrarme, a concentrarme, a prestar atención realmente, pero no desde un lado como a veces se cree a los golpes, digamos, no es que mano dura y aprendí por eso, sino que uno dentro de todo ese ambiente y aprendiendo bueno, la parte de las formas, la parte de todo el entrenamiento, va entendiendo dónde centrar la atención, dónde usar la energía, y no se termina dispersando para todos lados. Eso creo que también es algo muy, muy importante. Uno aprende a concentrar esa energía para lo que necesita hacer en el momento, a poder utilizar todas las herramientas que tiene en ese momento, en ese segundo, digamos, en el que va a realizar la actividad. Ya sea combate, ya sea las formas, uno aprende a concentrarse ahí. Entonces también todo lo que uno trae de afuera por ahí se termina resumiendo en ese momento. No sé si me explico. Fer, por ahí, ¿querés agregar algo? Yo con los más chicos, nosotros trabajamos tanto lo que es la parte de formas como la parte de pelea. Y en lo que es la parte de formas, los más chicos es como que se van amoldando a lo que es el resto del grupo. Si bien pasa la actividad a veces a través del juego y no se exige tanto, al más chico no se lo exige tanto por los picos de atención que puede llegar a tener, en algún momento se van amoldando a lo que es el grupo en cuanto a lo que es la parte de formas. Y en cuanto a lo que es la parte de pelea, desde el primer día, por mi parte, soy de inculcar la idea de cuidar a nuestro compañero. Cuando nosotros trabajamos la parte de pelea, puedo trabajar un poco más intenso, puedo ir un poco más duro, pero siempre cuidando a mi compañero, porque si yo no cuido a mi compañero y si lo lastimo, es mi compañero el que me ayuda a mejorar, el que va a ver mis puntos débiles y con el que voy a poder probar mis nuevas combinaciones y
bueno, y mi técnica en sí. Entonces, yo hago mucho hincapié en cuidar al compañero, más allá de que puedan ir o más intenso o más liviano el trabajo, pero siempre cuidándolo al otro. Sí, exactamente. Creo que la mejor versión de nuestro combate es molerte a golpes y que no te haya pasado más que un maullón, un rasguño. Eso siempre es lo que más disfruto. Cuando sucede eso es que todas las técnicas se juntaron y fluyeron de un lado al otro, los golpes fueron, vinieron, volaste por el aire, te volaron por el aire. O sea, se movió todo, terminaste y te vas a tu casa lo más feliz y contento. Esas son las mejores peleas, donde terminaste en la condición ideal. Obviamente al principio no van a pasar, porque uno cuando comienza siempre los combates, el contacto es muy desprolijo, pero después empieza a surgir, y más cuando tenés compañeros de práctica de muchos años, ahí se da una ida y vuelta en el sparring, en el combate de pruebas, se da eso. O en los entrenamientos, nosotros por ahí, Bar, tenemos formas que se hacen de a dos, ¿sí? Y ahí también hay un ida y vuelta, y ahí hay armas, y ahí hay golpes de puño, están coreografiados, pero se golpean de verdad, y hay que tener un ritmo de entenderse. Así que ahí también hay un encuentro con un compañero. A mí me gustaría, que es algo que hice con los demás encuentros, es que Leila y Fer me cuenten primero el lugar de más alta competencia al cual llegaron, ¿no? El combate o no sé cómo se dice en el Taolu. idioma del Kung Fu, Taolu, está bien. Y después que me cuenten un día de entrenamiento para ese nivel. Ok, ¿empiezo yo, Fer, crees? Empieza Tachi. Dale. Bueno, como decía Diego, yo llegué a viajar a China en el 2006 y bueno, cada 2 años se hace un torneo mundial en el que participan más de 60 países. Ahí es donde llegué a competir, creo que fue, sí, claramente fue el más alto de toda mi carrera en Kung Fu, el nivel más alto, donde yo también tenía 11 años. Tampoco llegaba a ver la magnitud real de lo que estaba viviendo, pero bueno, en ese año participaron 65 países y bueno, una locura. La verdad que ese tipo de competencias es a otro nivel también, porque uno acá está muy acostumbrado también a los torneos abiertos, que en una época, todo lo que fue la década del 2000, participamos de muchos torneos abiertos. Era nuestra oportunidad también para poder medirnos a nosotros mismos, para poder superar nuestros miedos, que es también enfrentarse a estar enfrente de todas las miradas y dejar todo lo que estuviste practicando ahí, en ese minuto y medio que dura tu forma, y poder dejar todo ahí y realmente quedarte conforme, es toda una experiencia, una competencia. Y bueno, la magnitud de los torneos que tenemos acá en Argentina no tiene nada que ver con la locura que se realiza en China, ¿no? Que tenés una semana entera de competición, presentación de todos los países, un espectáculo increíble, gigante en el medio de la montaña. El competidor está muy cuidado, la gente de las delegaciones está súper acogida por la gente, por todo el mundo que te alienta sin conocerte, de otros países. Todo súper organizado, increíble, la verdad que ese nivel de competencia no se ve en casi ningún lado. Y me olvidé la otra pregunta que habías hecho, pero eso en cuanto al nivel de competencia. La otra pregunta es, ¿cómo es un día de entrenamiento para ese nivel de competencia? Es cierto. Bueno, cuando nos preparamos para el torneo, entrenábamos
3 o 4 horas por día, 4 veces por semana. A veces un poco más, dependía de la disponibilidad de cada uno, pero era desde que llegábamos hasta que nos íbamos, no descansábamos casi en ningún momento. En ese momento éramos una delegación nos estábamos preparando más de 10 personas, al final llegamos a viajar 7, si no me equivoco. Pero bueno, también era todo, desde que llegamos, la entrada en calor era subir 3 pisos de escaleras, bajar, subir, bajar en 4 patas, en una pierna, en la otra pierna, corriendo para un lado, para el otro, o sea, de todas las maneras que se puedan imaginar, esa la entrada en calor. Después patadas, un montón de patadas, y después la forma, una y otra vez, forma. A veces íbamos a una plaza que quedaba cerca también para entrenar al aire libre, que nos venía muy bien también. Y una y otra vez, uno atrás del otro, y seguíamos pasando las formas, corregíamos, hacíamos por ahí, las formas son como unas coreografías también aprendidas, que por ahí tienen varias, o sea, se pueden dividir en varias partes, entonces entrenábamos la primera parte, y un montón de veces, terminábamos y empezábamos, y después cuando quedaba bien aprendida y bien corregida y todo, pasábamos a la otra, y hacíamos la primera y la segunda, todo un montón de veces, y así. Terminábamos muertos, pero es eso, creo que todos los deportistas tenemos este éxtasis después de entrenar un montón, donde te sentís muerto pero feliz, y al otro día te duele el cuerpo pero estás feliz, entonces es ese cansancio lindo de saber que estás haciendo algo que está bueno. Así que eso, mucho entrenamiento sin parar para ese tipo de competencias. Fer. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, yo en mi haber tuve campeonatos nacionales, tuve un sudamericano en Uruguay y después tuve un latinoamericano acá, bueno, que fue un torneo organizado por nuestra organización. La verdad que para las competencias, para lo que es la parte de pelea, en su momento cuando más duro entrené, por así decirlo, cuando más me dediqué a la competencia, teníamos 3 estímulos semanales de lo que sería la parte Kung Fu. En esos 3 estímulos teníamos la entrada en calor, bueno, lo que es acondicionamiento físico, y después mucho trabajo de sparring, bueno, trabajo de sombra, en el acondicionamiento físico se iba el trabajo de la potencia también y demás. Y esos 3 estímulos eran lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves lo que se hacía era gimnasio y salir a correr. Así lo trabajamos nosotros en su momento, acá en La Ferrer, antes de cada competencia. El trabajo para la pelea es duro, es cansador y bueno, y en algún punto duele, empieza a doler. Uno se empieza a cansar, los golpes uno los bloquea, los recibe, los propina y cuando uno entrena para competir, y bueno, muchas veces termina lleno de magullones. Pero después uno se acostumbra, eso es lo bueno, después uno se choca con los muebles, con lo que sea, y ya no le duelen. Que no es lo mismo ahora que si llego a chocar una tibia ahora, capaz que lo voy a sentir un poco más. Pero en ese momento uno se acostumbra bastante a los golpes y a lo que es la exigencia física, lo que es la falta de oxígeno, no sé, trabarse en una lucha a la hora de aplicar un lance y ese tipo de cosas. Sí, los golpes te acostumbras bastante te acostumbras. Y es cierto eso que decías. Hay cierto registro más alto que uno pasa con el tiempo de tanto entrenar los antebrazos, de entrenar las piernas, que uno
tiene un registro de dolor mucho más alto. Esto sí es una verdad del Kung Fu. En la práctica te genera un registro de dolor más alto, pero creo que debe ser una práctica, una cuestión de toda arte marcial ya. No sé, ¿no te habrá pasado, Bar, golpearte una vez con una ventana levantándote de golpe y que por ahí de golpe no te duele tanto y una persona te mira y te dice... Ahí es donde el mito de las ramitas y demás, empiezan a convertirse en realidad. De repente una persona que recién empieza a entrenar, no vamos a agarrar un manojo de cañas y le vamos a dar por las piernas, porque su cuerpo no está preparado. Pero a medida que va avanzando la práctica, hay partes del cuerpo donde se van trabajando de una manera particular y se van endureciendo con distintos métodos. Algunos de esos son, no sé, ya sea a patear un manojo de cañas o agarrar un palo de escoba y amasarse las tibias como si fuera, pasarse el palo de escoba como si fuera un palo a amasar por las tibias. Son ejercicios que son bastante duros y, y no son para nada recomendables para alguien que recién empieza, pero sí a determinado nivel hay que ir un poco más allá en el entrenamiento y bueno, son cosas que se trabajan y se hacen. Endurecimiento de cuerpo se llama eso. Es para no sentir tanto los golpes del otro. Si no, después me patean el muslo y me pongo a llorar 3 días seguidos y se termina la pelea. Y la idea es que la pelea continúe después de esa patada en el muslo. Perfecto. Y en el caso de cuando, no sé cómo será en el Kung Fu, por ejemplo, en el boxeo guanteo, en el sandá, cuando empezás a practicar los primeros pasos, ¿cómo es? Si yo soy nueva, me subo a practicar con alguien, ¿yo solo pego y subo con alguien que sabe para que no me pegue o subo con un kamikaze que me va a hacer ver las estrellas? ¿Cómo es? Eh, Eso como al principio lo hablé, siempre hay que inculcar el cuidado sobre tu compañero. Entonces, si vos estás aprendiendo, si vos recién estás dando tus primeros pasos, no te, primero que ninguno de los más avanzados, ningún alumno avanzado va a ir a meterte un low kick y partirte el muslo. No va a pasar eso. Y si tenemos uno Es en el que lugar recién... indicado. ¿Cómo? Si estás con el profesor indicado. Tal cual. Entonces, si tenemos un principiante que es bueno, ¿no? Tal vez viene de otro lugar, viene a hacer kickboxing o de hacer full contact, y, o de hacer cualquier otra disciplina, o simplemente tiene condiciones naturales para golpear, pero no tiene el cuidado sobre el compañero, y yo no te voy a poner con ese practicante que tan principiante, pero que tiene otro dominio de la técnica, porque sería para que te lastime, porque tal vez se sabe ir golpeando, pero no tiene un dominio de la técnica. Te tendría que poner con alguien que sea más avanzado o que sea otro principiante como vos, pero que va y charlarlo y conversarlo para que empiecen suave. En mi caso, yo siempre lo que es el trabajo del sparring se empieza como un juego. Yo tengo varios ejercicios donde se trabaja más como una especie de mancha que como un trabajo de guanteo y de sparring. Va todo en la metodología de la persona que lo enseña. Es como todo, hay buenos profesores y malos profesores. En boxeo debe haber alguno que vas a aprender y te suben y te parten la nariz. Y hay otros que no. Bueno, en Cual, Kung Fu pasa lo mismo. tal cual. ¿Y cómo es en el caso de ustedes que son profes del templo? ¿Hay una regla de ese estilo, que se baja, una línea bajada de ese estilo que se baja desde el templo de Shaolin? ¿O cómo es allá, por ejemplo? Eh, ¿Usan las mismas reglas que usan ellos para subir al ring? ¿Que ellos tienen el mismo cuidado con los chicos que recién arrancan? ¿Cómo es? ¿Hay una línea por la que caminan todos los que son profes del templo Shaolin?
No sé si me expliqué. ¿Estamos hablando de Shaolin chino o de Shaolin acá en San Isidro? Digo del templo de Shaolin porque de dónde son, pero de China, pero bueno, acá en Argentina digo, se respetan las mismas normas que en China con respecto a los cuidados y demás de los chicos que recién arrancan y eso, ¿o cómo es? El trabajo es distinto. Allá en China el nivel es otro, la exigencia es otra, la cabeza de la gente es otra. Allá en China ponele, no hablemos de la parte de pelea, hablemos de la parte de formas. Hace un torbellino uno, se cayó, se partió en 20 pedazos y el entrenador se va a quedar mirando hasta que se corra el que se partió en 20 pedazos. Acá se te cae uno, se partió en 20 pedazos y vos salís corriendo a levantarlo. La mentalidad es otra. Allá la parte de pelea, vos vas caminando por Shaolin y están practicando en las veredas y nada, y se trabaja realmente duro y es intenso el trabajo. Pero la preparación es otra. Ellos tienen tantas horas de práctica encima que en cuestión de meses pueden llegar a trabajar como puedo llegar a trabajar, no sé, en un sparring con Diego en nuestra máxima intensidad. Y para ellos es algo de todos los días por la cantidad de horas que tienen encima. Es distinto el trabajo de China a lo que se puede llegar a hacer acá, por la mentalidad del practicante mismo y bueno, y por las horas de entrenamiento. Cambia Sí, la cosa. también allá viven, o sea, generalmente la gente que entrena vive en el lugar de entrenamiento, o sea, son escuelas pupilo, donde los chicos duermen ahí, estudian clases del colegio ahí, y viven para entrenar. Entonces es otra la predisposición que tienen, la mentalidad, el cuerpo, es muy diferente todo el universo estando allá. Que acá es muy difícil reproducirlo de esa forma. Por eso, yo tampoco la verdad es que no he visto casi principiantes allá, es como que de nada pasan a profesores, a nivel profesor, no hay un punto medio. Por esto que decíamos también de la cantidad de tiempo que llevan y que desde que empiezan, ya empiezan en una rueda que no para. Entonces mejoran y mejoran y mejoran y mejoran sin parar. Entonces la verdad es que yo por lo menos no he visto gente principiante eh, de la gente que he visto entrenando allá. Sí, por ahí, principiante ahí, pero a mí lo que me ha pasado allá de ver es que los chicos que empiezan a aprender una rutina nueva, lo meten en el lugar donde hay 30, 40 nenes haciendo lo mismo, meten a ese nuevo a ese lugar y lo meten en el medio y el pibe en 2 o 3 minutos empieza a sacar la rutina y ya empieza a copiarse al mismo grupo en segundos. Y después la cantidad de formaciones grupales y de trabajo al mismo tiempo hace que constantemente estén como absorbiendo mucha información. Claro, allá alguien que recién arranca, ¿cuántos años tiene? También. Allá pueden arrancar desde los 4 o 5 años, sí. Claro, claro. Cuando se termina de desarrollar su cerebro ya le están metiendo entrenamiento. Exacto. 4 años. Imagínate que a los 17 años es un espartano el pibe. Y sí. Vos pensás, Bárbara, que el entrenamiento de los niños desde los 4 hasta los 12 se dedica plenamente al entrenamiento de formas de Taolu. Y a partir de los 12, 13 años comienzan a meterle de lleno todos los días a andar. Entonces se genera una articulación de acrobacia, flexibilidad y tonicidad muscular en los primeros años de vida que después se genera un fortalecimiento e intensidad en la adolescencia que hace que, como decía Fernando, salga un espartano realmente. Una persona formada en toda una gama amplia. Después se van como especializando, van tomando rumbos, ¿sí? Pero la formación inicial es muy intensa, es un entrenamiento de lunes a sábado,
desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Son ¿Y con la escuela cómo hacen? como decía Leila, está metida dentro de la escuela de Kung Fu. Ah, o sea que la escuela tiene Kung Fu. La escuela de Kung Fu tiene una escuela primaria, es al revés. Ah, Acá en Argentina, por ahí algunos profes de artes marciales tienen un taller en una escuela privada que los contratan y dan un taller. Acá es al revés. La escuela de Kung Fu tiene una escuela primaria por obligación del gobierno igualmente. maravilla. Sí, que generalmente estudian de noche encima después de haber entrenado 10 horas. Así que imagínate cómo están también. Tienen materias básicas como matemática, inglés, no sé si, creo que historia también. Tienen muy pocas materias, pero claro, son a la noche después de haber entrenado todo el día. Y después al otro día de vuelta a las 5 de la mañana a trotar y a entrenar todo el día. Y lo más gracioso es que en los momentos de break, que les dan un poquito antes de comer y después de comer, los pibes siguen entrenando igual, porque ya lo tienen en la sangre, o sea, no paran nunca. Por ahí los más grandes van a dormir una siesta y eso, pero todo el resto está haciendo acrobacias, se ponen unas colchonetas para saltar para un lado, para saltar para el otro, siguen practicando las formas, o se ponen a golpearse, o agarran las armas y empiezan a practicar, no paran nunca, es tremendo. Claro, es una cultura, la tienen, como decía Diego, lo loco no es que en la escuela tienen Kung Fu, sino que la escuela de Kung Fu tiene una escuela. O sea, viven para eso, básicamente. Tremendo, tremenda Exacto. cultura. Sí, sí. En lo que es la villa de Denfeng, donde está Shaolin, es todo así. El pueblo es Kung Fu, el pueblo vive el Kung Fu por todos lados. Por ahí en otros lugares de China ya no es tan así, en el pasado se nota que lo fue, pero Denfeng por lo menos es el lugar donde está Shaolin, es todo Kung Fu. ¿Y el Kung Fu es olímpico? El Kung Fu Wushu es el que va a terminar siendo olímpico, ¿sí? Ya está dictaminado, ahí como relataba el otro día el profe Carlos Díaz, relataba, ya está dictaminado que es olímpico y entraría en los próximos Juegos. Pero el Shaolin Kung Fu estrictamente no puede olimpizarse toda la cantidad de enseñanza que tiene. No puede ser factible de ser olímpico, porque es mucho el conocimiento, no se puede estandarizar tanto. ¿Sí? El Wushu y la práctica de las formas son estandarizaciones, rutinas y performance que se han hecho y se han simplificado un montón de cosas y se han llegado a acuerdos para que pueda ser más competitivo. Vos imaginate que Shaolin Kung Fu maneja 18 armas, de las cuales tiene un montón de formas y rutinas de esas armas. O sea, competencias de eso sería muy amplio, pero muy amplio y no se podría estandarizar. ¿Sí? Por eso lo más olímpico de Shaolin que tenemos es el Sandá y las formas de Kung Fu de Shaolin que son más similares al Wushu, pero en sí mismo la técnica antigua de Shaolin no se puede volver olímpica por esencia, más allá de que porta también con un conocimiento muy amplio. No sé si quieren agregar algo, ¿Y Tachi. en los bonaerenses cómo es? ¿Hay Kung Fu, Wushu o no está, o ningún tipo de Kung Fu existe? ¿Cómo no te entendí la pregunta? En los torneos bonaerenses, ¿hay Kung Fu? ¿En los del gobierno de La Plata, en Mar del Plata? Sí, No, no, por ahora no. Lamentablemente no. estamos verdes. Es verdecísimo. Pasa que, bueno, un poco ahí una persona hizo una pregunta, Leandro hizo una pregunta respecto al Choele Fat, que es otro Kung Fu. No sé si por ahí Fer puede responder un poco, que sabe más de eso, ¿te animás? Acá pregunta la diferencia, ¿sí? Para ello puedo contar un poco a qué se refiere las varias
versiones de Kung Fu que tenemos, ¿sí? China es un país que tiene 5.000 años de historia y 4.000 años de guerra. O sea, tiene artes marciales en los codos, en el tobillo, en todos lados. Entonces, esto hace que haya muchos estilos de Kung Fu. A su vez, los estilos de Kung Fu se enseñan antiguamente por tradiciones familiares, ¿sí? Shaolin Kung Fu es una enseñanza que no viene de la tradición familiar, sino que es monástica de un templo, ¿sí? No hay un padre que le enseña a un hijo, sino un maestro que le enseña a un discípulo. Esto sería lo más diferente. Pero hay tantos estilos de Kung Fu en China como gente que hay y los años de marcialidad que tienen, ¿sí? Entonces Shaolin es un estilo de Kung Fu, o un estilo de Wushu, podemos decir, que proviene del templo Shaolin. Eso es lo que le da el nombre al estilo. Fer, ¿te animás ahí a responder? ¿Qué fue lo que preguntó el Cholifat? Preguntó cuál sería la diferencia o qué tienen en común el Cholefat y el Shaolin. Y van a tener, vamos a tener muchas cosas en común. El hecho del uso de la cadera en el golpe, la rotación de la cadera para lanzar la mano como si fuera un proyectil, lo que es la parte física que se emplea, la parte física no del cuerpo, ¿no? Sino de la parte física en cuanto a lo que es la mecánica del movimiento para tener un golpe óptimo. Y si el Choi Li Fat está bien enseñado y el Shaolin está bien enseñado, y vamos a tener muchas cosas en común. La pelea, el golpe, cuando yo tiro un golpe y va con intención, el golpe tiene que ser contundente. Y para que el golpe sea contundente, no hay mucha vuelta para darle. Hay que respetar el hecho de empujar el piso con la pierna atrás, rotar la cadera, rotar los hombros y que la mano salga disparada hacia adelante. Partiendo de esa base, vamos a tener unas cuantas cosas en común. Después hay rasgos característicos de cada estilo que tal vez cambien. Choi Li Fat, al ser sureño, tiene muchos golpes volados, no sé qué nombre le dan ellos, pero son golpes que salen con los brazos extendidos y salen como misiles las manos, que eso es muy característico de los estilos sureños. Yo tengo entendido que Choi Li Fat nace con la conjunción de 3 estilos tradicionales de Kung Fu, y si no me equivoco, entre uno de esos 3 estilos está el Shaolin. Lo que pasa con el Kung Fu de Shaolin, y que muchas veces se van a ver diferencias entre otros estilos de Shaolin y nuestro estilo de Shaolin, que ha pasado que hay muchas personas que han aprendido el Kung Fu de Shaolin y lo han transmitido, como bien dijo Diego, en sus familias a lo largo de los años. Y muchas veces hay algunas cosas, hay algunas técnicas que tal vez se han conservado y hay otras cosas que se han modificado. Como suele pasar, se genera una suerte de teléfono descompuesto y hay cosas que se conservan muy bien y hay otras que no tanto. Y ahí es donde se dan las diferencias más que nada en el estilo de Kung Fu nuestro y el de los otros. Muchas veces hay formas que uno las ve y dice, mira qué parecido a cómo lo hacemos nosotros. O el método de entrenamiento, por lo general los métodos de entrenamiento son muy similares. Lo que es el trabajo de endurecimiento, respiración, postura y esas cosas son similares. Pero después en la ejecución de las formas cambia de acuerdo a si tiene influencias del norte o del sur. Bien, en tanto esto, Bar, un poco lo que estaba explicando Fer ahí es que a grandes rasgos el Kung Fu en China, el Wushu se divide en el norte y en el sur, ¿sí? Como decía la otra vez, justamente también el profe Carlos hablaba de lo que está hacia el norte del río, lo que está hacia el sur, y esto es como un primer divisor a nivel histórico de la práctica del Kung Fu. No sé si, Leandro, si está un poco contestada ahí la pregunta. Yo siempre he visto Choi Li Fat desde las exhibiciones que hacemos en el barrio chino, que estamos siempre ahí con Germán Bermúdez, compartiendo un poco las exhibiciones.
y más que lo que hacen ellos no he podido ver. Por eso le pedí ahí a Fer, que sé que tiene un poquito más de recorrido en eso. Buenísimo. Bien, Bar. No, buenísimo, buenísimo todo. Yo, por lo menos, de mi cabeza me he despejado un montón de dudas, un montón de mitos que quizás pensaba que podía llegar a existir en el Kung Fu. Y no sé si tienen algo para agregar o alguno, creo que son todos del palo del Kung Fu, que ya lo deben tener medio cocinado, pero si alguno quiere agregar algo o alguna pregunta que tengan, la verdad que estaría muy bueno. Lo que sí me gustaría que digan cada uno, los dos, Fer y Leila, dije bien, ¿no? Eh, es que le puedan dejar un mensaje justamente a todos a toda la gente de deporte de combate, en el caso de ustedes de Kung Fu, de Sandá, de Tai Chi, que en este último tramo todavía no podemos entrenar en grupo, en lugares cerrados y quizás qué mensaje le pueden dar con la doctrina que tienen ustedes, ¿no? Que me encanta. En este último tramo, difícil, pero bueno, nada, estamos más cerca que antes. Bien. Por mi parte, les puedo llegar a decir que mantengan viva la llama interna del entrenamiento, que se mantengan en movimiento y que sigan entrenando, porque cuesta mucho lograr los resultados que uno va adquiriendo a lo largo del entrenamiento, como para perderlos por por una situación tan particular como la que estamos viviendo, que no nos podemos juntar a entrenar. Que se sigan moviendo y que sigan entrenando, que mantengan vivo el espíritu del entrenamiento y, y bueno, y que en breve nos estaremos juntando, seguramente. Sí, yo igual, que sigan moviéndose porque también uno termina estancándose mentalmente y físicamente cuando está frustrado por esta situación, entonces hay que seguir moviéndose, hay que seguir haciendo lo que a uno le gusta, por lo menos individualmente en la casa, en la plaza, en un parque, en donde sea, pero hay que seguir moviéndose para, para no perder el ritmo y para cuando se vuelva poder estar en un nivel igual o mejor que el que se dejó. Así que eso, a no rendirse. Diego, Sí, lo mismo que mis hermanos de práctica, traten de mantener el espíritu marcial siempre bien alto, entrenando en lo que hoy en día nos es posible, como estamos haciendo con las clases virtuales, como estamos haciendo con los entrenamientos ahí en el parque, que estamos yendo a trotar, que se mantengan en lo que es posible, cuidando siempre la salud de las personas, la salud de la gente y tratando de alguna manera de esto que decía Fer, de mantener ahí el nivel lo mejor posible y buscando aprender. ¿Qué se puede aprender? ¿Sí? Por ahí hay un capítulo de la serie de Kung Fu, de esta antigua, en la que David Carradine se encuentra con una persona que está loca. Entonces, cuando se encuentra a esta persona, él quiere alejarse y ahí tiene el flashback del maestro Shifu que le dice, digo maestro Shifu para que los nenes que lo están escuchando reconozcan al de Kung Fu Panda. De hecho, a veces a mi maestro le digo maestro Shifu para que se ríe un poco. Y ahí tiene el flashback y le dice que siempre de la experiencia con alguien loco se puede aprender mucho porque la persona loca está en otra condición. Bueno, yo creo que le puedo dar una modificación a eso y decir que siempre de la pandemia se puede aprender algo, siempre de ese suceso que te tocó vivir se puede aprender algo. Va a depender de vos, qué estás haciendo, ¿sí? ¿Cómo estás enfrentando eso? Porque es como un combate, nunca vas a saber cuál es el adversario,
siempre hay un imponderable, que el adversario tenía 1 kilo más, tenía 1 kilo menos, movía más rápido las piernas, tiró una patada y no la viste, te bajó al piso y todavía queda un poquito de tiempo. No sé, pienso en esas cosas, lo rápido que corren los combates. Entonces, pienso que es eso. Yo me muero de ganas por entrenar con Leila, con Fernando. Hace ya unos cuantos meses que no entrenamos juntos, nos hemos visto así de estas maneras virtuales, pero bueno, he compartido otras cosas. Hoy en día estamos compartiendo una charla, un diálogo ahí ameno sobre el camino que hicimos y sobre lo que estamos haciendo. Entonces, creo que sí, va por ahí, por mantenerse vivos y entrenando lo posible. ¿Sí? Por ahí tomo una frase que hicieron en el club defensorio donde doy clase, que dijeron que la unión hace a la vuelta, y creo que la voy a hacer bandera de lo que estamos haciendo. ¿Sí? La unión siempre va a ser la vuelta, porque separados y disgregados no vamos a lograr nada, y porque unidos podemos lograr muchas cosas, como lo que estamos haciendo con la mesa, como lo que he hecho en el club, como lo que hemos hecho en el templo. Son todos reflejos de compartir con gente. Tal cual. Hermosa, hermosa frase, la voy a adoptar. Sí, yo se la vengo robando a la gente de la comisión del club, que la dije. Bueno, no sé si, Diego, querés acotar algo de las cosas lindas que siempre acotás. Se me vino a la cabeza eso que me contabas al principio de la cuarentena, lo de los entrenamientos en el 2x2, ¿puede ser? ¿Te acordás? 1 por 1,5, el entrenamiento que estamos haciendo hoy en día, ¿sí? De hecho, este salón de práctica en el que estoy da cuenta de eso. Acá estoy entrenando yo físicamente, como decía Fer ahí, entreno en este lugar y repaso a diario las formas, ¿sí? En China en una época se prohibieron las artes marciales, como le contaba Bar, y saben mis hermanos de práctica, y la gente entrenaba en lugares cerrados. Bueno, hoy en día estamos haciendo eso mismo, con otro contexto, no es lo mismo, pero sí se puede tomar esa experiencia. Piensen que una mapú, que es una postura a caballo, ¿sí? Esto se comparte en todas las prácticas de Kung Fu, se puede practicar solamente en un espacio de 1 por 1, ¿sí? En lo que es una colchoneta, una goma eva. Entonces, desde ahí ya tenés un pie para arrancar. No es que no se pueda hacer nada. Buenísimo. No sé si no queda, si queda alguna duda o algo. Estás a cargo del cierre, Diego. A ver. No, creo que no hay muchas dudas. Quedó claro entonces. Bien. Bueno, yo le voy a agradecer por mi parte a Carlos Cordero, que es el secretario de Deportes, a la Secretaría de Deportes Lomas, a Diego, obvio, que es parte de la mesa, siempre está presto a las actividades que hacemos. Y bueno, nada, es un militante de los deportes de combate y nosotros estamos contentos con eso también. Bueno, nada, al municipio por habernos dado este espacio y este lugar a todo lo que es deporte de combate. Hoy nos tocó Kung Fu y las demitificaciones y estuvo genial. Diego, todo tuyo el cierre. Bueno, gracias hermanos de práctica por colaborar ahí, a hablar un poquito. Como siempre, los extraño a la distancia. Espero verlos pronto. Gracias a los estudiantes y gente que estuvo ahí participando. Los espero en la vuelta de lo que estemos haciendo presencial, en lo virtual de lo que estemos haciendo y en las redes y en donde nos podamos encontrar como se puede hoy en día. Hasta luego, gente. Muchas gracias. Chau, chau, Leila y Fel, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chau, chau.